Muy bien, gracias por acompañarnos una vez más en nuestro espacio en las plataformas digitales en el mundo entero. Ahora que soy youtuber, me encuentro con otro youtuber. Además, me siento bien porque somos contemporáneos en el youtuberismo, No tenemos ¿no? 20 años, no tenemos 20 años. Estamos en el Congreso de la Voz, estamos en Cancún, México, y me he encontrado aquí con un gran profesional con quien compartimos un taller fantástico y vamos a hablar hoy de cómo tener una voz bonita en 10 segundos. Es David Navarro. David, muchísimas gracias por estar con nosotros y compartir con nuestra gran comunidad, tanto de tierra como digital, como te lo explicaba. Esto funciona en las radios aire en territorio ecuatoriano y a través de los canales digitales. Bueno, ni te cuento. Tú has tenido muchísimo éxito con ese video que ha logrado llegar ya a más de 5 millones de visualizaciones, lo que te posiciona como una persona con una autoridad para hablar del manejo de contenidos digitales en YouTube. Es decir, ¿cómo hacer para tener, vamos a hablar del tema del youtuber, pero sí. ¿cómo hacer para tener una voz bonita en 10 segundos? ¿Por dónde quieres empezar? ¿Por el youtuber Bueno, o por el hit de la voz? empecemos por la voz bonita en 10 segundos. ¿Por qué en 10 segundos? Porque es una cosa que la gente cada vez quiere con más velocidad, con más rapidez, lo quiere ya. Y esto es muy propio de las redes sociales. Todo lo quieren rápido, mascadito y fácil. Y claro, si tú buscas voz bonita en YouTube, te aparece mi vídeo el primero. Entonces, yo tenía que dar unos tips muy sencillos para que en 10 segundos dijeran, puedo hacer esto y va a mejorar un poquito mi voz y la calidad de mi voz. Al final, cuando hablamos de voz bonita, estamos hablando los profesionales de voz trabajada. Otra cosa es una voz que enamore, una voz con otros calificativos, pero una voz bonita es una voz trabajada, es lo que tenemos los locutores. Entonces, una voz bonita en 10 segundos, ¿cómo la puedes conseguir? Simplemente, primero, no hablando a un volumen excesivo que va a hacer que elevemos el tono a un agudo que puede ser dañino, estridente y desagradable. Segundo, bajar ese agudo un poquito más, a que sea más bajo, volumen bajo, tono bajo, grave. Y luego, cómo podemos conseguir una buena sonoridad, que es lo que le va a dar brillo a la voz, que es sonriendo. Esos 3 tips, esos 3 consejitos, ya son un punto de partida para que cualquiera pueda mejorar su voz. Ahora, dentro de eso, quienes trabajamos en el negocio de la voz, como decía, estamos aquí en Voice Masters, estoy aquí representando al Ecuador en Cancún. Para nosotros es como muy natural el hacer esto, pero las personas en el día a día se ven abocadas, y más aún ahora con el tema de la virtualidad, a transmitir o a comunicarse a través de una pantalla o a través de una cámara. ¿Cómo poder sonar creíble? ¿Cómo poder sonar confiable? ¿Cómo poder sonar amigable? Esto es una cosa que yo digo muchísimo. La gente que se pone delante de un micro por primera vez tiende a sobreactuarlo todo. ¿Por qué? Porque es lo que he visto en la televisión, he escuchado en la radio, en el cual estamos en un medio que nos llama a estar activos, llamar la atención, captar a la gente. Pero realmente, si queremos captar o enganchar a alguien, lo que tenemos que hacer, o lo que yo suelo hacer, y funciona, aunque estemos en una radio, es hablar al micrófono como si fuera la oreja de otra persona. A veces no es necesario elevar el volumen, el micrófono lo va a captar todo. Pero tú hablas con un tono adecuado, de una manera suave, no susurrando, pero casi, y hace que incluso penetremos en el oído de la persona y en el oído y ahí en el cerebro. Y entramos en la mente de las personas. Y eso es una manera muy buena de poder trasladar lo que a mí, por ejemplo, me gusta hacer. Ahora, dentro de los procesos a ir trabajando, es decir, no vamos a dar una clase magistral de locución, pero sí un poco tener estos tips para que quienes hoy se ven obligados a conectarse a través de la virtualidad lo puedan hacer de manera efectiva e incluso en la presencialidad, porque la voz juega un papel importante y lo hemos conversado muchas veces. ¿Cuántas ocasiones ocurre que una persona te dice algo y tú te quedas como, pero no le creo? Hay algo ahí que no le creo. Es como cuando la voz no compagina con el lenguaje visual, y hay esos temblores en la voz, hay esas inseguridades, producto de que no somos unos buenos transmisores. Sí. ¿Qué hacer ahí? ¿Qué hacer en esos? Porque es la típica cuando van a pedir el aumento al jefe, es cuando van a hacer un reclamo de la compañía y entras nervioso, ¿no? Y esa voz, ese tono de voz te delata.
nosotros debemos encontrar un punto intermedio entre la inseguridad con nuestra voz a la prepotencia con nuestra voz. Hay un punto intermedio que es el de la autoridad y de la seguridad. Pero es muy difícil saber llegar a ese punto sin pasarnos al extremo. Entonces, al final, yo, por ejemplo, yo podría dar un montón de consejos muy genéricos, pero es que cada persona es un mundo y cada persona debe aprender a analizarse. Yo, por ejemplo, hace muchos años, cuando era adolescente, mi forma de hablar era bastante prepotente, era muy ególatra. Entonces, yo no me daba cuenta de que realmente estaba en un extremo. Y cuando quería ir al otro extremo, la gente no me creía. Hasta que aprendí a tocar los dos extremos y saber cómo poder hablar de una forma confiable para la gente. Pero eso es un trabajo de cada uno. ¿Qué es lo que hacemos? Y además creo que lo hablamos anoche. Es la capacidad de cada uno de analizarnos a nosotros mismos y ver exactamente cómo estamos hablando. ¿Cómo es nuestra personalidad con la voz? ¿Qué es lo que estamos transmitiendo? Si yo quiero transmitir amor, ¿qué recibe la otra persona? ¿Miedo? No, entonces algo estamos haciendo mal. Si reciben amor, perfecto. Si queremos transmitir ironía y la otra persona recibe ironía, perfecto, vamos por el buen camino. Pero para eso hay que conocerse y hay que analizarse mucho uno mismo y analizar de forma constructiva al resto de personas. Y de ahí en adelante, porque esto es un trabajo de construcción diaria, es decir, el trabajo de la voz es igual que el trabajo del gimnasio, quienes quieren lucir un cuerpo musculoso, tienen que ir al gimnasio todos los días durante un periodo de tiempo para que eso ocurra. No es cuestión de meterse 5 minutos al gimnasio y salir, ¿no? Todo, exactamente. Ahora, quiero pasar y aprovechar el tiempo que estoy contigo para pasar a tu otra faceta de youtuber. ¿Cómo te metes al mundo del YouTube? Porque hay mucha gente, nosotros también somos parte de esta ola, que migramos producto pandémico de comunicar, esa ansia, ese deseo de comunicar. ¿Lo tuyo cómo viene? Y digo, para un poco sintetizarlo, tratando de hablar de tu faceta actoral, tu faceta por la televisión, tu faceta de teatro, tu faceta de coach vocal, de entrenador de voces. ¿Cómo llegas a YouTube? Por dos motivos. A ver, principalmente porque el jefe que yo tenía en ese momento, trabajando en la televisión, me dijo, con lo que tú sabes sobre la voz, tienes que hacer un canal de YouTube y explicarlo. Pero mis motivaciones principales eran dos. Primero, YouTube es un medio donde cualquier persona, tú, yo, él, puede hacer un perfil de forma gratuita y subir vídeos grabados con un celular. Eso es fácil, lo puede hacer cualquiera. Ahora, ¿todo el mundo lo puede hacer bien? ¿Todo el mundo es capaz de transmitir con la voz lo necesario, hablar correctamente? Entonces yo veía una necesidad, por un lado, en el propio mundo de YouTube. La gente no sabe hablar. Y estamos educando. Cuando nosotros nos exponemos a un público, nuestra forma de hablar tiene que ser o debe ser la correcta para educar a los más chiquitos, los más pequeños, incluso los adultos, y decirles, señores, esta es la forma correcta de hablar. Si hablas así, te vas a quedar sin voz en 10 años. Hablando de los propios youtubers, que quieran o no quieran, están educando a la audiencia de YouTube, a sus propios seguidores. Entonces, por un lado era como dejar constancia de, vale, yo voy a hablar bien, a ver el resto, ¿cómo están? El otro motivo era el de que, por lo menos en mi país, en España, y en mucha parte de Latinoamérica, no sé el resto de países cómo está, pero en el colegio, a los 5, 6, 7, 8 años, a los niños y a las niñas, no se les enseña a hablar. Sí, se les enseña a leer, a escribir, esta palabra detrás de esta significa esto. Esto sí. Pero a leer en voz alta, sí, también. Pero no les están diciendo, tienes que apoyarte en esta palabra para dar melodía a esa frase, a que la entonación sea armoniosa y que no simplemente estés gritando o diciendo palabras por leer. Entonces, yo vi esa necesidad tanto en los niños pequeños como en la gente de YouTube. Y dije, empecemos el camino a ver a dónde nos llega. Y mira, me he llevado aquí con Roberto. Y tener 5 millones de visualizaciones y convertir a YouTube no solamente en una plataforma para publicar, en el caso de David, contenido educativo, sino también para poder monetizarlo y que genere un ingreso, que es, entiendo, donde también muchas de las personas apuntan con YouTube y no lo saben hacer, y es cuestión de buscar las herramientas y yo creo que es identificar el contenido. Es decir, en el caso tuyo, tienes muy claro el objetivo hacia dónde vas y lo que vas a comunicar. Es decir, no te veo la próxima semana explicando de cómo se comen los tacos, ¿no? No, porque no va dentro de lo tuyo. ¿Sí? Claro.
pero sí todo lo que tiene que ver con el manejo vocal. Claro, o sea, al final... Está muy claro tu contenido, es decir. Exacto, es decir, alguien puede hacer contenido random de cualquier cosa, incluso mezclar diferentes temas, pero lo importante, por ejemplo, en YouTube, es que si tú hablas de un tema, seas especialista de ese tema. De hecho, hay una cosa que suelen decir los expertos y es, tú quieres enseñar algo en YouTube, vale, no empieces un canal todavía. ¿Quieres aprender algo? Métete 3 años a aprender a fondo aquello. Y cuando ya seas un experto, te metes a hacer un canal de YouTube. Por ejemplo, ¿no? En mi caso, yo ya venía con ese trabajo hecho. Claro. Entonces, estaba especializado y empecé. Hablando de la monetización que comentabas, hay una cosa importante para mucha gente que quiere empezar en YouTube y es que están pensando constantemente en llegar a los 1000 suscriptores, a las 4000 horas de visualización, a conseguir muchas visualizaciones, viewers en total. Y uno tiene que empezar un canal de YouTube porque le guste, porque le llene. Y lo estuvimos hablando estos días, por supuesto. de que al final tú tienes que estar haciendo algo que a ti te haga ilusión hacer, que sea vocacional. En mi caso es enseñar y usar una cámara para hablar a la cámara. Si tú empiezas a hacer algo, por ejemplo, en YouTube, sin saber si lo vas a monetizar, simplemente con el objetivo de ganar dinero, lo vas a hacer mal. Tienes que hacerlo porque es un hobby, te lo vas a pasar bien, lo disfrutas y ya está. Y ese tiene que ser el objetivo. Cuando ya llegue el momento de ganar dinero, pues ya llegará, pero mientras que tú te lo pases bien. David Navarro con nosotros aquí en nuestro encuentro multiplataformas digital, colega youtuber. Lo pueden enganchar a él. Bueno, nosotros a través de nuestras plataformas en FM Mundo Live, estamos al aire a través de la señal de FM Mundo, también en Fila 9, en el 9 Channel, muchísimas gracias. Y quienes quieran engancharse con David, lo pueden hacer al canal Comunicom, con una M al final, Comunicom. Denle en clic, vayan, vean sus videos, están muy buenos y si les gusta el trabajo de la voz, que la necesitamos todos para comunicarnos en el día a día, no solamente para ser locutores, les recomiendo que vayan y lo vean, está buenísimo. David, muchísimas gracias por tu generosidad de compartir el conocimiento con la gente de nuestra audiencia. Encantadísimo, un placer. Nosotros continuamos con más. Si ves que alguien no se lava las manos al llegar de la calle, díselo, pídele que se las lave. Usamos tapabocas, pero no para quedarnos callados. No te confíes. El estado de excepción terminó, pero la pandemia sigue. Alcaldía de Guayaquil. Autorización número 0289. CNE, Elecciones Generales 2021.